Han surgido nuevas revelaciones de las profecías de la hermana Sasagawa, y la inquietante verdad es que muchos de los acontecimientos que predijo ya se están produciendo. Este último descubrimiento ha dejado a la gente preguntándose qué le depara el futuro a la humanidad, ya que sus advertencias parecen estar manifestándose en tiempo real. Lo que estamos presenciando ahora puede ser solo el comienzo de la monumental profecía que predijo. Mientras sus visiones siguen cautivando y alarmando a quienes las escuchan, la pregunta sigue siendo, ¿qué traerán los próximos meses si estas profecías siguen desarrollándose? La hermana Agnes Sasagawa, una monja católica de Japón, ganó atención internacional en la década de 1970 por sus extraordinarias visiones de la Virgen María, que tuvieron lugar en la pequeña ciudad de Akita. En una serie de acontecimientos que han capturado la imaginación de los creyentes de todo el mundo, la hermana Sasagawa informó que María comunicó mensajes a través de una estatua en el convento donde vivía. Se dice que esta estatua lloró milagrosamente 101 veces, un fenómeno que se hizo ampliamente conocido. A partir de 1975, los mensajes que recibió contenían profecías poderosas y advertencias terribles, no solo para la Iglesia católica, sino para el mundo entero. Estas palabras proféticas, muchas de las cuales aún resuenan hoy, han dejado a la gente profundamente inquieta al examinar la posibilidad de que lo predicho pueda suceder pronto. Veamos más de cerca las escalofriantes predicciones que compartió y la inquietud que ahora provocan sobre los meses venideros. La historia de la hermana Agnes Kud Sasagawa es una de profunda fe, coraje y un compromiso inquebrantable con Dios a pesar de una adversidad abrumadora. Nacida el 28 de mayo de 1931 en Japón, enfrentó un comienzo difícil en la vida. Nació prematuramente, su salud fue frágil desde el principio. A pesar de los desafíos tempranos a su bienestar físico, su espíritu se mantuvo fuerte y su perseverancia definiría su camino. Si eres creyente y quieres seguir explorando contenido como este, haz clic en el botón de suscripción a continuación para mantenerte conectado. A los 19 años, la vida de la hermana Agnes dio un vuelco debido a un error médico durante una apendicectomía. Este error provocó la parálisis de su sistema nervioso central, dejándola inmovilizada durante 16 años insoportables. Durante este tiempo, soportó innumerables hospitalizaciones y múltiples cirugías en una batalla contra su propio cuerpo. Sin embargo, su espíritu nunca flaqueó. Un punto de inflexión significativo se produjo cuando conoció a una enfermera llamada Miss W en una clínica en Myoko, Niigata. La profunda fe católica de Miss W y su cuidado compasivo no solo ayudaron a la hermana Agnes a recuperarse físicamente, sino que también la guiaron hacia la fe cristiana. Este encuentro marcó el comienzo de una profunda transformación espiritual. Abrazando su nueva fe con vigor, la hermana Agnes tomó la valiente decisión de dedicar su vida por completo a Dios. A pesar de las preocupaciones iniciales de sus padres sobre su salud, finalmente apoyaron su decisión y, en 1969, ingresó en la Congregación de las Hermanas del Inmaculado Corazón de María en Nagasaki. Su compromiso con la vida religiosa se profundizó cuando se unió a las Siervas de la Eucaristía, una comunidad que le permitió vivir una vida consagrada sin dejar de ser parte de la sociedad. Incluso cuando abrazó su llamado espiritual, los desafíos que enfrentó estaban lejos de terminar. A principios de 1973, la hermana Agnes enfrentó otro revés cuando perdió repentinamente la audición. Los exámenes médicos revelaron que sufría una pérdida auditiva progresiva con pocas esperanzas de recuperación. Sin embargo, a pesar de este desafío, la hermana Agnes perseveró y aprendió a leer los labios para continuar sus interacciones con el mundo que la rodeaba. En 1974, ocurrió un evento extraordinario. Durante la adoración eucarística una mañana temprano, un ángel se le apareció con un mensaje. Su audición se restablecería temporalmente entre agosto y octubre de ese año. Milagrosamente, como se predijo, recuperó la audición, aunque solo por 5 meses. La historia dio otro giro milagroso en 1982, durante la fiesta de la Anunciación, un día significativo para su comunidad. En esta ocasión, el ángel regresó con un mensaje aún más asombroso. Su audición sería restaurada por completo por intercesión de la Virgen María.
Una vez más, la profecía se cumplió, añadiendo otro capítulo milagroso a su ya notable vida. ¿Has oído hablar de la hermana Sasagawa y las apariciones de Akita? Cuéntanoslo en los comentarios a continuación. Los milagros que marcaron la vida de la hermana Sasagawa no fueron solo para su propio beneficio. En 1983, su historia se entrelazó con la de la señorita Teresa Chun, una mujer coreana que había quedado en estado vegetativo debido a un cáncer cerebral terminal. Durante una visita de un grupo de peregrinos coreanos al convento donde vivía la hermana Sasagawa, ocurrió un evento milagroso que cambiaría para siempre la vida de la señorita Chun. Fue por intercesión de Nuestra Señora de Akita que la señorita Chun se curó completamente, un evento que solidificó la creencia en el poder de las apariciones y los milagros asociados con ellas. Estos notables eventos en la vida de la hermana Sasagawa continúan inspirando y desafiando a todos los que conocen su historia. A medida que surgen nuevas revelaciones sobre sus profecías, muchos se preguntan, ¿estamos presenciando el comienzo de una profecía que podría dar forma al futuro de la humanidad? La inquietud y la anticipación en torno a sus predicciones solo aumentan con el tiempo, lo que nos lleva a reflexionar sobre el significado de sus palabras y los eventos que se desarrollan ante nosotros. Además de la milagrosa restauración de su audición, la vida de la hermana Sasagawa estuvo marcada por una serie de eventos extraordinarios que profundizaron su viaje espiritual y subrayaron la naturaleza sobrenatural de sus experiencias. El 12 de junio de 1973, cuando entró en la capilla, fue golpeada por una luz intensa y misteriosa que irradiaba del tabernáculo. Esta luz no se parecía a ninguna otra que hubiera visto antes, no era un mero reflejo ni un resplandor común, sino una señal divina que presagiaba los acontecimientos milagrosos que se desarrollarían en los días venideros. 2 días después, el 14 de junio, mientras rezaba ante el Santísimo Sacramento, la luz reapareció, esta vez con un tono rojo intenso. El padre Yuda, testigo de estos fenómenos, confirmó que estas luces eran señales inequívocas de que la Virgen María se estaba preparando para manifestarse a la hermana Sasagawa. Los encuentros místicos continuaron desarrollándose de manera notable. En vísperas de la fiesta del Sagrado Corazón, el 28 de junio de 1973, mientras la hermana Sasagawa y las otras monjas meditaban, sucedió algo extraordinario. Una nube de ángeles apareció alrededor del altar, creando una atmósfera imponente y sagrada. Al día siguiente, mientras rezaba el rosario, la hermana Sasagawa tuvo otra visión, esta vez viendo a su ángel de la guarda de pie a su lado. La presencia del ángel era inconfundible, y no solo se reveló, sino que también impartió oraciones a la hermana Sasagawa, oraciones que eran sorprendentemente similares a las dadas a los 3 niños pastores de Fátima en 1916. Estas oraciones estaban llenas de profundo significado, ofreciendo guía espiritual y profecías que la hermana Sasagawa llevaría consigo durante toda su vida. Los mensajes que recibió no fueron meramente personales. La conectaron con una historia espiritual más amplia, vinculándola con otros videntes que habían recibido revelaciones similares. El mismo día, 28 de junio, tuvo lugar otro acontecimiento sobrecogedor. Mientras la hermana Sasagawa continuaba sus oraciones, de repente experimentó un dolor intenso en la mano y el brazo izquierdos. Al mirar hacia abajo, se sorprendió al ver una marca en forma de cruz en su mano, que sangraba. Este no fue un incidente aislado. La estatua de madera de la Virgen María en la capilla, que había sido el punto focal de estas manifestaciones divinas, comenzó a sangrar de la misma manera, marcando un poderoso signo de lo sagrado y lo milagroso. Los fenómenos sobrenaturales no cesaron allí. La noche del 3 de agosto de 1973, al sonar las 12 de la noche, la hermana Sasagawa fue despertada por su ángel guardián, quien la instó a levantarse inmediatamente. No se trataba de una simple llamada a la vigilia, sino de una advertencia divina, una preparación espiritual para los desafíos que la esperaban. Al día siguiente, mientras se dirigía a la capilla, sintió una presencia oscura y opresiva que la atacaba físicamente. La hermana Sasagawa interpretó esto como un intento del diablo de frustrar su misión y el mensaje divino que estaba destinada a transmitir. A medida que pasaban los meses, los milagros que rodeaban a la hermana Sasagawa seguían asombrando.
El 29 de septiembre de 1973, durante las oraciones de la tarde, la misma estatua de la Virgen María que había sangrado comenzó a sudar profusamente, desprendiendo una fragancia celestial. No era un sudor común, era un líquido fragante y aceitoso que dejaba profundamente conmovidos y espiritualmente conmovidos a todos los que lo presenciaban. Tal vez uno de los milagros más conmovedores ocurrió el 4 de enero de 1975, cuando la estatua de la Virgen María comenzó a derramar lágrimas reales. Las lágrimas, que fueron analizadas y se confirmó que eran de origen humano, no dejaron ninguna duda de que se trataba de un milagro genuino. Este evento solo profundizó la creencia en la naturaleza milagrosa de las apariciones y el poder divino que obraba en Akita. Uno de los eventos más notables relacionados con la vida de la hermana Sasagawa tuvo lugar el 15 de octubre de 1983, cuando el milagro de Nuestra Señora de Akita se entrelazó con la vida de la señorita Teresa Chun, una mujer coreana en estado vegetativo debido a un cáncer cerebral terminal. Después de la intercesión de Nuestra Señora de Akita en el convento donde vivía la hermana Sasagawa, la señorita Chun experimentó una recuperación inexplicable. Las pruebas de diagnóstico por imágenes médicas confirmaron su curación, con imágenes tomadas antes y después del milagro que mostraban una restauración completa de su salud, un poderoso testimonio de la intervención divina que muchos creían que había tenido lugar. Los encuentros de la hermana Sasagawa con la Virgen María, particularmente en 1973, dejaron una marca indeleble en su vida y en la vida de quienes conocieron su historia. Estos eventos no fueron solo sucesos sobrenaturales, fueron el telón de fondo de 3 mensajes significativos que no solo fortalecerían su fe personal sino que también afectarían profundamente a los católicos de todo el mundo. Ahora, observemos más de cerca la cronología de estos mensajes divinos, entregados en circunstancias extraordinarias en una humilde capilla en Akita, Japón. Esta modesta capilla se convirtió en el escenario sagrado para profundos encuentros entre lo sagrado y lo cotidiano, un lugar donde se compartían revelaciones divinas y se manifestaban verdades espirituales. Todo comenzó el 6 de julio de 1973. Lo que parecía un día normal se convirtió rápidamente en algo extraordinario cuando la hermana Sasagawa estaba rezando en la capilla. De repente, la estatua de la Virgen María, tallada en un solo tronco de árbol katsura, comenzó a brillar con una luz sobrenatural. No se trataba de una iluminación común, era un resplandor radiante que señalaba el comienzo de una serie de mensajes divinos. En este primer encuentro, la Virgen María reconoció los estigmas que habían aparecido en el cuerpo de la hermana Sasagawa y su sordera, ambos problemas que ella había llegado a interpretar como signos espirituales. El mensaje era claro y poderoso. La hermana Sasagawa debía recitar la oración de las siervas de la Eucaristía, una práctica de oración que no solo la ayudaría en su propia curación, sino que también serviría como un medio de salvación para el mundo, con un énfasis particular en la Eucaristía. Este momento no se trataba solo de la salud personal o las luchas de la hermana Sasagawa. Era un llamado divino a la acción, un llamado que tendría implicaciones espirituales de largo alcance, no solo para ella sino para todos los que escucharan su mensaje. Las luchas que enfrentó la hermana Sasagawa no eran simplemente dificultades personales, sino parte de un llamado más amplio a un compromiso espiritual más profundo y un profundo llamado a la intercesión en nombre de la Iglesia y sus líderes. Después de los extraordinarios eventos en Akita, la Iglesia Católica inició una investigación exhaustiva sobre los mensajes que recibió la hermana Sasagawa, especialmente después de los fenómenos milagrosos que rodearon la estatua de la Virgen María. Las autoridades eclesiásticas locales, obligadas por los informes generalizados de sucesos sobrenaturales, decidieron tomar medidas. Sin embargo, la investigación no fue rápida ni sencilla. Se convirtió en un proceso largo y detallado destinado a examinar la veracidad de estas afirmaciones extraordinarias que habían cautivado no solo a la comunidad local, sino a personas de todo el mundo. En 1975, el obispo John Shiro de Nagata, intrigado por los crecientes informes de milagros, buscó la orientación de la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma. Dado el creciente interés en los fenómenos, la congregación aconsejó que el obispo local, el obispo Ido, tomara la iniciativa en la investigación.
En 1976 se creó una comisión formal para analizar los hechos, pero no logró llegar a una conclusión definitiva sobre si los hechos tenían un origen sobrenatural. A pesar de ello, quedaron preguntas sin respuesta y la investigación, aunque exhaustiva, no aportó pruebas concluyentes que pudieran confirmar o desmentir las afirmaciones. Sin embargo, el obispo Eteo, inspirado por los acontecimientos que se estaban produciendo y siguiendo las directrices del Vaticano, decidió continuar la investigación. Con el paso del tiempo, surgieron nuevas informaciones que reforzaron la afirmación de que los acontecimientos de Akita tenían una causa sobrenatural. En 1981, el obispo Eteo había recopilado todos estos nuevos datos en un dossier exhaustivo. Sin embargo, a pesar de las pruebas cada vez más numerosas, la Congregación para la Doctrina de la Fe se mantuvo cautelosa y decidió no proseguir con la investigación. Decidieron que las pruebas, aunque intrigantes, eran insuficientes para seguir adelante. Sin embargo, esta postura no disuadió al obispo Eteo. En 1982, empezó a preguntarse si la respuesta anterior de la congregación se había basado en malentendidos. Decidido a abordar este problema, presentó sus preocupaciones a los representantes del Vaticano en 1983, y su persistencia dio sus frutos en 1984. Después de casi 8 años de rigurosas investigaciones, el obispo Ido hizo una declaración audaz. Reconoció oficialmente la naturaleza sobrenatural de los acontecimientos que rodearon a la estatua del convento y autorizó la veneración de Nuestra Señora de Akita en su diócesis. Este reconocimiento fue significativo, pero también cauteloso. Aunque se reconoció la aparición, el obispo Ido enfatizó que se trató de una revelación privada, distinta de las revelaciones públicas que forman el fundamento de la doctrina de la Iglesia. Dejó en claro que su decisión era provisional, a la espera de un juicio final de la Santa Sede. Este enfoque reflejaba tanto su respeto por la estructura jerárquica de la Iglesia como su compromiso de discernir la verdad con cuidado. En junio de 1988, después de su jubilación, el obispo Eteo se reunió con el cardenal Joseph Ratzinger, quien dirigía entonces la Congregación para la Doctrina de la Fe. El cardenal Ratzinger afirmó verbalmente la carta emitida por el obispo Ido en 1984, ofreciendo un respaldo discreto, pero significativo. A pesar de esto, el Vaticano mantuvo su postura cautelosa y se abstuvo de emitir una declaración oficial sobre la autenticidad de los eventos. Aunque la diócesis local había reconocido las apariciones, el asunto siguió siendo un punto de discordia y debate dentro de la Iglesia Católica, sin una declaración oficial del Vaticano. En 1990, la controversia en torno a las apariciones tomó un nuevo giro. El arzobispo de Tokio, Monseñor Peter Shirayanagi, que también fue presidente de la Conferencia Episcopal Católica de Japón, expresó públicamente su escepticismo con respecto a los acontecimientos de Akita. En una entrevista con la revista italiana 30 Giorni, sugirió que las apariciones no deberían ser tratadas con tanta seriedad, lo que indica un cambio en la postura de la Iglesia japonesa. Sus comentarios pusieron de relieve un creciente escepticismo e incertidumbre entre algunos de los líderes más influyentes de la Iglesia. Los comentarios del arzobispo Shirayanagi provocaron un mayor debate, lo que refleja los desafíos que enfrenta la Iglesia cuando se trata de conciliar la fe con el análisis crítico, especialmente cuando se enfrenta a fenómenos que desafían la comprensión tradicional. El proceso de reconocer una aparición dentro de la Iglesia Católica dista mucho de ser sencillo. Requiere una cuidadosa evaluación teológica y doctrinal, así como una investigación exhaustiva. Las diferentes opiniones entre los líderes de la Iglesia subrayaron la naturaleza compleja de tales fenómenos. Mientras algunos creían que las apariciones eran mensajes divinos genuinos que merecían reconocimiento, otros, como el arzobispo Shirayanagi, adoptaron una postura más cautelosa y pidieron un mayor escrutinio. Esta división de opiniones reflejaba la tensión que se estaba produciendo en la Iglesia entre la fe y la razón, y la lucha por encontrar un equilibrio entre la aceptación de lo sobrenatural y la aplicación del análisis crítico. A lo largo de los años, la Iglesia Católica siguió participando en debates e investigaciones teológicas sobre los acontecimientos de Akita. Sin embargo,
A pesar de estos esfuerzos constantes, el Vaticano nunca ha emitido un juicio final sobre la autenticidad de las apariciones, dejando el caso sin resolver. La ausencia de una posición oficial ha mantenido los acontecimientos de Akita en un estado de ambigüedad dentro de la doctrina católica, ni totalmente aceptados ni totalmente rechazados. A pesar de esta falta de una declaración definitiva del Vaticano, el obispo John Shohiro Eteo, que dirigió la diócesis durante estos acontecimientos milagrosos, tomó una importante decisión al aprobar formalmente las apariciones. Esta aprobación, aunque más significativa dentro de la Iglesia local, otorgó legitimidad a las apariciones para los fieles de la diócesis de Niigata, permitiéndoles incorporar los mensajes de Akita a sus prácticas religiosas. La aprobación del obispo Ido, que nunca ha sido revocada, sigue siendo válida hasta el día de hoy. Según el derecho canónico, este reconocimiento da apoyo oficial a las apariciones dentro de la diócesis de Niigata. Permite a los fieles de la región venerar a Nuestra Señora de Akita y acoger los mensajes dados a la hermana Sasagawa. Uno de los aspectos más notables del primer mensaje de la Virgen María fue el llamado a los católicos a rezar el rosario y participar en actos de reparación. El mensaje enfatizó que estas prácticas, consideradas actos de guerra espiritual, eran esenciales en un momento de gran crisis. La urgencia del mensaje resonó profundamente en muchos, llamándolos a un compromiso más profundo con la oración y la disciplina espiritual para proteger a la Iglesia y al mundo de las tribulaciones venideras. El mundo continuó lidiando con varias crisis. Este nuevo mensaje, entregado con un sentido de urgencia y gracia, reavivó el fuego espiritual que una vez había ardido tan brillantemente en Akita. Las palabras de la hermana Sasagawa no solo transmitían el eco de revelaciones pasadas, sino también una invitación fresca y profunda a los fieles para que profundicen su compromiso con la oración, la penitencia y la renovación espiritual frente a un mundo en crisis. Mientras la Iglesia y el mundo siguen afrontando desafíos sin precedentes, ya sean los conflictos en curso, los desastres naturales y la decadencia moral, su mensaje se ha convertido en un claro llamado a volver a las verdades fundamentales de la fe cristiana. La petición de cubrirse de ceniza invoca el simbolismo bíblico del arrepentimiento, recordando a los fieles que deben humillarse y buscar la misericordia divina. Hace eco de los llamados a la penitencia en el Antiguo y el Nuevo Testamento, instando a los creyentes a alejarse del pecado y abrazar una vida de pureza espiritual. Sed como niños, insta el mensaje. Esta frase recuerda la enseñanza de Cristo en el Evangelio de Mateo: si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Este llamado a una fe filial, marcada por la humildad, la confianza y la pureza, recuerda a los fieles que deben acercarse a Dios con sencillez y sinceridad, descartando las distracciones y el orgullo que a menudo nublan su vida espiritual. La instrucción de rezar un rosario reparador todos los días enfatiza el profundo poder de la intercesión. Es un recordatorio de que la oración, especialmente el rosario, no es solo un ritual sino un arma poderosa contra los males del mundo. La vida de la hermana Sasagawa ha sido un testimonio de la eficacia de esa oración en la curación y la protección. El aspecto reparador del rosario, en particular, pide la expiación de los pecados cometidos, tanto a nivel personal como colectivo. Esto es particularmente significativo en el contexto de los acontecimientos mundiales, guerras, crisis morales, pandemias, que siguen afectando a la sociedad y a la Iglesia. El énfasis repetido en la oración por el Papa, los obispos y los sacerdotes destaca el papel vital del clero en guiar a los fieles a través de estos tiempos difíciles, protegiéndolos de las fuerzas que amenazan su bienestar espiritual. En 2019, esta nueva revelación no solo sirvió como un mensaje personal para la hermana Sasagawa, sino como una señal profética para el mundo en general, especialmente considerando las crisis políticas y sociales que se están desarrollando a nivel mundial. El mensaje llama al arrepentimiento, la oración y los pequeños sacrificios, un marcado contraste con el enfoque del mundo en gestos más grandes y visibles. En un momento en que muchos están preocupados por buscar soluciones a gran escala para los problemas, el llamado a la santidad personal y a los actos sencillos de penitencia proporciona un antídoto espiritual refrescante.
Anima a los creyentes a participar en actos humildes y cotidianos de amor y sacrificio que, aunque pasen desapercibidos para el mundo, contribuyen a la restauración espiritual de la Iglesia y la sociedad. El mensaje de la hermana Sasagawa también llama la atención sobre la centralidad de la oración en tiempos de angustia. En medio del sufrimiento global, el mensaje de Akita insta a los fieles a reconocer las dimensiones espirituales de las crisis del mundo y a responder con oración y humildad. El llamado al sacrificio diario hace eco de la antigua tradición cristiana de ofrecer los propios sufrimientos por el bien mayor del mundo, creando un puente entre la santidad personal y la sanación global. A medida que la hermana Sasagawa se acerca a su 94º año, la relevancia actual de sus mensajes continúa resonando profundamente en la Iglesia y los fieles de todo el mundo. Mientras la Iglesia reflexiona sobre el 50º aniversario de las apariciones de Akita en 2024, está claro que los mensajes de oración, penitencia e intercesión siguen siendo tan urgentes como siempre. La situación mundial, con todas sus incertidumbres y crisis, exige una renovación de estas prácticas atemporales para contrarrestar las fuerzas de la oscuridad que amenazan al mundo. Las experiencias de la hermana Sasagawa y los mensajes de Nuestra Señora de Akita sirven como recordatorio de que el poder de la oración, especialmente cuando se combina con actos de arrepentimiento y sacrificio, puede ayudar a sanar un mundo quebrantado. Mientras los fieles reflexionan sobre estas palabras en los próximos meses, hay una renovada invitación a cultivar una relación más profunda con Dios a través de la humildad, la oración y pequeños, pero significativos, actos de amor y penitencia. Las profecías de Akita, tal como se transmiten a través de las revelaciones de la hermana Sasagawa, sirven como un duro recordatorio de las crisis espirituales y morales que enfrenta la humanidad. Los mensajes, impregnados de urgencia y de una profunda percepción espiritual, siguen resonando con los desafíos que vemos desarrollarse a nivel mundial. Invitan a los fieles y a todas las personas a reflexionar sobre sus elecciones, su fe y su responsabilidad a la hora de abordar las crisis del mundo. Las 10 profecías ofrecen una hoja de ruta de lo que la humanidad podría enfrentar si continúa por un camino de secularismo, materialismo y apatía espiritual. 1. Crisis moral y espiritual mundial. La primera profecía destaca un colapso moral y espiritual mundial, en el que la gente se aleja cada vez más de la fe y los valores tradicionales. Esto refleja la tendencia mundial actual hacia el relativismo, en el que los valores morales se consideran subjetivos y a menudo se desestiman. La búsqueda de significado y propósito fuera de los marcos espirituales está llevando a muchos al vacío espiritual, creando un profundo vacío que las posesiones materiales y el interés propio no pueden llenar. 2. Persecución de cristianos y líderes religiosos. La segunda profecía habla de la persecución que sufrirán los cristianos y los líderes religiosos. Vemos esto cada vez más en varias partes del mundo, donde los cristianos enfrentan violencia, encarcelamiento y discriminación simplemente por practicar su fe. Además, la presión para adaptarse a las normas sociales seculares, que a menudo entran en conflicto con las enseñanzas religiosas, crea un clima de hostilidad y marginación para los fieles. 3. Indiferencia espiritual. Esta profecía advierte sobre una creciente indiferencia hacia los asuntos espirituales, que es evidente en la secularización de la sociedad. A medida que la práctica religiosa declina y las actividades materiales dominan, hay una desconexión palpable con lo divino. Las personas están menos inclinadas a recurrir a medios espirituales en busca de orientación y, como resultado, el mundo está marcado por la apatía espiritual. 4. Destrucción de la naturaleza y el medio ambiente. La Virgen María previó la devastación del mundo natural como consecuencia de la indiferencia humana hacia la creación. Esto es evidente hoy en día en los impactos cada vez más severos del cambio climático, aumento del nivel del mar, incendios forestales, inundaciones y fenómenos meteorológicos extremos. El sufrimiento del planeta es una consecuencia directa de la explotación de la naturaleza por parte de la humanidad, una advertencia para reconsiderar cómo vivimos y consumimos. 5. Aumento de la violencia y la guerra. La profecía sobre el aumento de la violencia y el conflicto sigue siendo alarmantemente relevante. Desde las guerras en curso en Ucrania, Israel-Palestina y varios conflictos en Oriente Medio y África, el mundo está sumido en la violencia.
La amenaza de una guerra nuclear aumenta aún más la incertidumbre, contribuyendo a una atmósfera global de miedo y tensión. 6. El colapso de las relaciones humanas. El colapso de las relaciones humanas y la creciente animosidad entre individuos y naciones se ha convertido en un problema importante. La polarización política, la fragmentación social y la alienación fomentada por las redes sociales exacerban este problema. La empatía, que alguna vez fue una piedra angular de la interacción humana, parece cada vez más rara, reemplazada por la división y el conflicto. El colapso de la estructura familiar y el aumento de los problemas de salud mental son otros reflejos de esta profecía. Estas profecías, aunque difíciles de escuchar, no carecen de esperanza. Llaman a la renovación espiritual, al arrepentimiento y al retorno a la fe como solución a estas crisis. El mensaje de la hermana Sasagawa, que enfatiza la oración, la penitencia, la humildad y la conversión, es un llamado directo a la acción frente a la decadencia social. La idea del arrepentimiento no se trata solo de la culpa personal, sino de un retorno colectivo a Dios y la restauración de la debilidad del mundo. En el mundo de hoy, dominado por los avances científicos y el progreso tecnológico, a menudo hay un escepticismo hacia las enseñanzas espirituales. Sin embargo, los mensajes de Akita ofrecen una perspectiva espiritual que desafía la visión materialista de la realidad. Nos invitan a dejar de depender de la ciencia y la tecnología y a reflexionar sobre valores más profundos y eternos. La pregunta que queda ahora es, ¿prestará atención la humanidad a estas advertencias? ¿Las personas y las comunidades optarán por el despertar espiritual en lugar de las ganancias materiales? ¿Nos comprometeremos con las prácticas de oración, penitencia y compasión, o seguiremos ignorando los llamados divinos a la transformación? La respuesta a estas preguntas determinará la trayectoria futura de nuestro mundo. Las revelaciones de la hermana Sasagawa presentan una poderosa oportunidad para enfrentar la crisis moral y espiritual y cambiar el curso de la historia. A través de la renovación espiritual, el camino hacia la sanación y la paz sigue abierto, pero requiere una respuesta colectiva a estos llamados urgentes.